Buenas noches, querido tutor y compañeros. Les voy a hablar sobre mi tema escogido, que es la partida doble y su fundamentación. Como sabemos, la contabilidad es una ciencia que ha existido desde épocas muy remotas y que no ha evolucionado mucho. La historia de la partida doble está relacionada de manera muy íntima con la historia de las transacciones, pues desde que esta comenzó se buscó la fórmula de conservar los registros en todas las transacciones y los resultados obtenidos en alguna actividad comercial. Poco a poco la contabilidad fue perfeccionándose y ampliándose. La utilización de la moneda fue un importante desarrollo en el desarrollo de la contabilidad, ya que hasta la Edad Media la economía y las relaciones comerciales se basaban en trueques o intercambios. Por eso, cuando se empezaron a generalizar modelos más complejos de cobros, pagos y deudas, se abrió la necesidad de una contabilidad más compleja. Ante esta necesidad del método de la partida doble, inventado en la época del Renacimiento en Europa y popularizado por el fraile Luca Pacioli. Les voy a hablar pues sobre qué es en sí la partida doble y pues lo más básico, porque el tiempo es reducido. Entonces, Buenas noches compañeros, mi nombre es Anderson Riascos Plazas. El tema que seleccioné es ecuación patrimonial. ¿Qué es la ecuación patrimonial? La ecuación patrimonial es la comparación que se hace entre lo que la empresa tiene y lo que debe, permitiendo hallar la proporción en la que se financian los activos de la empresa. Es una ecuación de tres variables y conociendo dos de ellas se puede determinar una tercera variable. La ecuación patrimonial es una igualdad en la medida en que los activos son iguales a la suma de los pasivos y el patrimonio de la empresa. Fórmula de la ecuación patrimonial. Descripción respecto al activo. Esta ecuación patrimonial respecto al activo consiste en que se busca la igualdad de las cuentas teniendo como parentesco principal a las cuentas que lo integran y se conoce de la siguiente manera. Activo y pasivo más patrimonio. Descripción respecto del pasivo. Esta ecuación patrimonial respecto del pasivo consiste en que se busca la igualdad de, la, de las cuentas teniendo como parentesco principal a las cuentas que se lo integran y se conoce de la siguiente manera. Pasivo igual activo menos patrimonio. Descripción respecto del patrimonio. Esta ecuación patrimonial respecto del patrimonio consiste en que se busca la igualdad de las cuentas teniendo como parentesco principal a la cuenta que lo integra. Patrimonio igual activo menos pasivo. Fundamentos de la ecuación patrimonial. La empresa es independiente de los socios que la conforman y para que la empresa pueda operar requiere de una serie de activos como dinero en efectivo, mercancías, materia prima, oficinas y construcciones. Hola, mi nombre es Arley Sandri Pérez Mercado. El tema que les voy a compartir hoy es sobre activo, pasivo y patrimonio. Entonces, ¿qué es activo? Los activos de la empresa son todos los bienes y derechos que la empresa posee, tales como equipos de oficina, muebles, cómputo, y de los cuales se espera obtener un beneficio futuro. Tenemos activos corrientes y activos no corrientes. ¿Cuáles son los activos corrientes? Los que se vuelven líquido o efectivo en un plazo inferior a 12 meses. Los activos corrientes, ¿cuáles son? Los que son a largo plazo, es decir, superior a un año. Ahí tenemos lo que es terreno y maquinaria. Fórmula del activo. Tenemos activo es igual a pasivo más patrimonio. Un ejemplo que les quiero compartir acá, ¿cierto? Sobre activos es el siguiente. Dice que el 1 de mayo de 2022
se compra edificio por valor de 160 millones de pesos, registro contable de reconocimiento del costo de adquisición del edificio. Como es una propiedad, planta y equipo, lo llevo una 1516 que me está ingresando débito, ¿cierto? Que me ingresa porque estoy haciendo una compra. Contra mi banco, que me está saliendo el dinero. Así sería una partida doble, pues muy sencillita. Pasivo. ¿Qué es un pasivo? Los pasivos incluyen todas las deudas de las propiedades de la empresa. Todo lo que tiene que ver con deuda, préstamos, pagaré, todo. Los pasivos son todas las deudas de la empresa. Tenemos pasivos a largo plazo y pasivos a corto plazo. Los de largo plazo, como su nombre lo indica, son superiores a un año y los de a corto plazo son los que son inferiores a un año. Aquí les quiero compartir este ejemplo sobre el pasivo. Dice, el 1 de julio de 2022 se compra mercancía para la venta por valor de 80 millones de pesos más IVA. El pago se acordó en un plazo de 18 meses. Como es un pasivo, voy a adquirir una deuda, ¿cierto? Entonces, este ejemplo lo quise hacer con la retención, con impuesto de industria y comercio, más IVA. Entonces, una 1435 me está ingresando un inventario por la compra de mercancía, que son unos 80 millones de pesos. La 2408 es el IVA que saco del 19% de los 80 millones de pesos, el cual me da 15 millones 200. La retención es una 2335 crédito, son 2 millones de pesos, de los cuales salen de los 80 millones de pesos. Tengo otra 2368, que es lo de industria y comercio, son 560.000 pesos. Ahora, ¿cuánto es mi deuda por la compra de esa mercancía? Entonces, la diferencia es cómo saco la deuda que voy a adquirir con ese proveedor. Es los 80 millones de pesos más el IVA, que son 15 millones 200, menos los 2 millones de la retención, menos industria y comercio. Esto me da 92 millones 640. Esta sería mi deuda con el proveedor. Y aquí adquiero ya una deuda sobre el pasivo. Patrimonio. El patrimonio en una empresa son todos los bienes y derechos y obligaciones que la empresa posee. Bienes, derechos y obligaciones. ¿Cuáles son los bienes? El activo. ¿Cuáles son las obligaciones? El pasivo. ¿Qué hace parte del patrimonio? El capital social, el superávit, las reservas, la utilidad, todo eso hacen parte del patrimonio. La fórmula del patrimonio es activo igual a pasivo más patrimonio. Un ejemplo acá. Patrimonio. Tengo un capital de acciones de 3.200.000. Tengo unas primas de emisión en colocación de 6.800.000. Tengo una reserva de 1.300.000. Tengo ganancias acumuladas de 19 millones para un total de patrimonio de 30.300.000. ¿Cómo voy a registrar este registro contable? Aquí les voy a compartir el ejemplo. 3105, capital autorizado. ¿Cuánto eran mis acciones? 3.200.000. Primas en colocación. La cuenta 3205, primas en colocación, 6.800.000. La reserva 3305, 1.300.000. La utilidad, la 3705, 19.200.000. Como allá no fui específica contra qué lo iba a llevar, si contra banco, contra caja, entonces yo lo llevé directamente contra caja, ¿cierto? Ingresándome esto a mi banco, 30.300.000. Ese sería mi patrimonio. Muchas gracias. Buen día, querido tutor y queridos compañeros. Mi nombre es Lice María Oquendo y el tema que yo seleccioné es de ingresos. ¿Qué es el ingreso? Es el incremento de las entradas económicas provenientes de una actividad comercial.
ya sea una empresa o persona, aumentando así el patrimonio, el activo y disminuyendo el pasivo y las obligaciones. Este también puede ser dinero que recibimos, ya sean salarios, arrendos, herencias o ganancias recibidas por algún negocio. Muy importante, debemos de tener presente que si el dinero proviene de socios, no se consideran como ingreso. Tipo de ingreso: ingresos fijos. Son los dineros que recibimos periódicamente, tales como el sueldo, la prima y las cesantías. Ingresos variables son los dineros que no se reciben constantemente, ya sean una rifa, premios o herencias. ¿Cómo se contabilizan los ingresos? Venta de bienes. De bienes. Haberle dicho al comprador los beneficios y riesgos que tiene la venta. Valorar de manera fácil el valor de la venta. Medir la cantidad que cuesta la venta y los beneficios por la venta. Prestación de servicios. Valorarse con facilidad, probabilidad de conseguir beneficios. Medir el valor que vale la operación. Valorar el grado de la realización de la venta. También tenemos que tener muy presente algo muy importante, que un ingreso no es lo mismo que un cobro, ya que el ingreso no determina que se realice un cobro en el mismo momento. Requisitos de las cuentas contables. Están registradas como ventas e ingresos en el grupo 7 del plan contable. Saldos en cero o ingresos mayores a los gastos. Nacen por el haber y se reciben por esta misma. Medios para registrar los ingresos. Se puede registrar por medio de los software de contabilidad que nos ayudan a mantener un orden. En mi caso, yo que trabajé en la alcaldía, utilicé o manejé el software de Aries. También, por ejemplo, la empresa vende una moto por 5.500.000, el 40% de contado y el resto para pagar en 60 días. Hacemos una cuenta T donde en el debe, en caja, ponemos 2.200 y en clientes deudores 3.300 para un total de 5.500. Y en el haber colocamos 5.500 para un total de 5.500. Serían sumas iguales. Si las sumas no dan iguales, entonces el ejercicio quedaría malo. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, mi nombre es Samir Antonio Pérez Mercado y hoy les estaré hablando sobre los gastos. Los gastos son ingresos o salidas de una empresa o compañía. Los gastos se definen como cargos por activos incurridos voluntariamente para generar ingresos. También podemos decir o definir el gasto como una inversión de dinero que es necesaria para el funcionamiento de un negocio o empresa, porque sin ella ninguna entidad económica podría funcionar. En los gastos existen tres tipos de gastos: gastos fijos, gastos variables y gastos hormigas. Un gasto fijo es una cantidad que tenemos que pagar de forma continua mensualmente, por ejemplo, pagos de hipotecas o de alquiler. Gastos variables. En los gastos variables incluye cualquier gasto, aquellos con los que no sabe qué hacer y aquellos que probablemente cambien de vez en cuando. También son aquellos que dependen de una producción o de la producción de tu empresa. Por ejemplo, compras de materiales, compras de materias primas. Los gastos hormigas. Estos son gastos diarios de bienes no planificados
y aparentemente sin importancia, o también se le puede decir que son compras diarias de bajo valor.